Para derivar una función logarítmica se emplea la siguiente fórmula. Como podemos observar, aquí tenemos la función logarítmica que pues, utiliza la letra L y la N para representar el logaritmo. Y bueno, la U pues es el argumento que contiene. Entonces, como podemos observar, al momento de que yo lo derive, lo vamos a escribir como si fuera una fracción. Sale como primer paso. Vamos a escribir 1 entre, y bueno, el argumento U que tiene el logaritmo se pasa como denominador en la fracción. Posteriormente, vamos a multiplicarlo por la derivada de ese argumento. Así como la función exponencial, el argumento U, en este caso puede ser una función algebraica, monomio, binomio, trinomio, etc. También puede ser multiplicación de funciones, incluso puede ser una división. Muy bien, vamos a practicar para poner a prueba esta propiedad. Y bueno, aquí tenemos el primer ejemplo en donde vamos a derivar el logaritmo y su argumento es x cuadrada más 1. Entonces vamos a escribir la derivada de f de x, ya saben, con esta simbología de la comilla que significa que se está derivando. Y bueno, como menciona la fórmula, lo único que voy a hacer al momento de derivar el logaritmo, tengo que escribirlo como fracción. Entonces vamos a escribir 1 entre, y dice que va la U es el argumento, entonces este argumento viene siendo x cuadrada más 1 por, y luego me dice que tengo que derivar ese argumento, y bueno, yo lo voy a representar con paréntesis, escribo el argumento x cuadrada más 1 y su respectiva comilla. Entonces vamos a empezar a derivar ahora, vamos a hacer otro paso en donde tengamos que derivar esta función, este argumento que es x cuadrada más 1. Y bueno, nos quedaría de la siguiente forma. La fracción no cambia, porque esto prácticamente ya se derivó. Es prácticamente la derivada de este prefijo ln, logaritmo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo quedaría. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 1? Sería 2x, ¿verdad? Muy bien. En este momento pues ya hemos derivado. Lo único que vamos a hacer es escribirla de manera más adecuada, estéticamente que se vea bien. Y bueno, en este caso es una fracción por un número entero, ¿verdad? Entonces, este que es entero, le voy a poner un 1 imaginario para que ya tenga que multiplicar dos fracciones. Y bueno, ya sabemos que las fracciones se multiplican lineal, ¿verdad? Entonces, quedaría de esta manera. 1 por 2x, 2x, entre x cuadrada más 1. Y bueno, este es el resultado de la derivada del ejemplo 1 que está empleando el logaritmo natural. Como ejemplo número 2, tenemos esta función logarítmica de igual forma, pero el argumento me lo cambia. El argumento ya no es una función simple, ahora ya es una fracción, ¿sale? Entonces nos quedaría de esta manera, siguiendo la misma lógica de la fórmula. Nos quedaría como la derivada de la función va a ser igual a 1 entre U. U es todo el argumento y todo el argumento pues es todo esto, entonces lo que tiene que estar abajo, x entre x más 1 por, recuerden que ahora vamos a derivar dicho argumento, en este caso pues es todo esto. Entonces le voy a escribir, siempre escribo paréntesis, pero en este caso voy a escribir corchetes porque se trata de una fracción, una función que es de tipo fracción. Y bueno, pues se acostumbra a uno utilizar esto, ¿sale? Pero es realmente lo mismo. Muy bien, lo único que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo voy a continuar acá para aprovechar este espacio. Tenemos 1 entre x más 1. Prácticamente el numerador es un número entero y el denominador es una fracción. Entonces el numerador me conviene agregarle un número imaginario, ¿sí? Para que sea la división de dos números fraccionarios arriba y abajo. A ver, vamos a escribir el 1 un poquito más arriba para poder escribir el 1 imaginario. Aquí está. Y bueno, de esta manera podamos realizar lo que ustedes conocen como la propiedad o ley del sándwich, ¿verdad? Este va a multiplicar al de abajo, el 1 multiplica al de abajo. Y bueno, al multiplicar quedaría como 1 por x más 1, te quedaría x más 1 entre, vamos ahora con los valores internos, sería 1 por x, te quedaría x. Y bueno, esta parte, esta sección, pues así queda al momento de acomodarlo algebraicamente. Así queda. Escribimos el puntito de por multiplicación. Y bueno, vamos a derivar esa función
que en este caso el argumento es una fracción, ¿sale? Entonces nosotros sabemos que para derivar una fracción se sigue una fórmula, ¿verdad? Que dice que tengo que identificar dos funciones que se estén dividiendo, en este caso f de x podría ser el de arriba y g de x abajo. Y me dice la fórmula que se deriva la función f de x, es decir, lo que está arriba, por la función que está abajo, x más 1, menos la derivada de la función de abajo, lo escribo de esta manera, con el símbolo de la derivada, la comilla, por la función de arriba. Entonces lo escribo de esta forma. Y posteriormente se va a dividir entre la función de abajo, pero va a estar elevado al cuadrado. Muy bien, pues entonces hacemos un paso más en el cual tenemos que derivar obviamente todas esos elementos que conforman la derivada de la división. Y bueno, seguimos escribiendo esta expresión x más 1 por x por, y empezamos a derivar. Derivada de x sería 1, ¿verdad? Por x más 1. Menos derivada de x más 1, pues sería 1, ¿verdad? Por la segunda función, que es solo x. Muy bien, y abajo nos quedaría x más 1 al cuadrado. Posteriormente, vamos a continuarlo de este lado, pues tenemos que multiplicar los unos, ¿verdad? Y pues para avanzar un poquito más rápido, el 1 por todo lo que está dentro del paréntesis, voy a tener como resultado pues todo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces me quedaría de esta forma. Muy bien, primero escribo este argumento que tengo, ahora por lo que me va a dar la derivada. La derivada sería de 1 por x más 1, me va a dar x más 1, ¿ok? Menos 1 por x, porque va a dar x, ahí está. Y no nos olvidemos del denominador, que es un x más 1 al cuadrado. Ahora lo que va a pasar es que reduciendo términos semejantes, x menos x se van a poder cancelar y solo te va a quedar 1 entre x más 1 al cuadrado, que prácticamente, si lo ves, es una fracción, ¿verdad? Que va a estar multiplicando a otra fracción. Entonces al momento de juntarlo me quedaría de esta forma. Primero se los voy a escribir, obviamente ya sin las x que cancelamos para que lo puedan apreciar mejor. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, vamos a hacer la operación de multiplicación como si fueran dos fracciones, ¿vale? Se multiplica numerador por numerador, me da x más 1 entre denominador por denominador. Me quedaría x por x más 1 al cuadrado. Y muy bien, esta sería la respuesta. Normalmente ya vieron, cuando tenemos funciones logarítmicas, nosotros prácticamente tenemos que hacer esta acción de transformarlo en fracción, 1 entre el argumento, y posteriormente se deriva el argumento como tal. El argumento puede ser una función algebraica, muy sencilla como el del ejemplo 1, o también puede ser algo muy complejo como este que hicimos, ¿sale? Que el argumento era una función de tipo fraccional, obviamente pues se aplica la derivada de una división. Muy bien, pues eso es todo. La integral de una función logarítmica utiliza la siguiente fórmula: 1 entre x de x, que todo esto es lo que va a ser la integral, va a tener como resultado el logaritmo de x más 1. Y bueno, como vimos en el video anterior de la derivada, observamos que en la derivada obviamente me va a dar del logaritmo 1 entre x. Acá lo que estamos haciendo es un proceso inverso, por eso estamos empezando a integrar lo que viene siendo el resultado de la derivada para que lleguemos al logaritmo, ¿vale? Entonces ahí está como que ese dato importante para que nos fijemos. Muy bien, normalmente aquí está la fórmula para la integral, ya saben, la integral de 1 de x me va a dar como resultado esto, y también lo puedo observar como si fuera en términos de u. Normalmente se utiliza en términos de u porque las integrales que me van a dar pues son funciones relativamente un poquito más complejas que a lo mejor utilizar una variable x. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que lo empecemos a entender. Vamos con el ejemplo 1 que nos dice la integral de 2x de x. Primero vamos a aplicar la propiedad que nos dice que cuando tengamos multiplicado una constante a una función, ¿sí?, nosotros podemos sacar esa constante. De hecho, este 2 lo podemos sacar y quedaría de esta manera: 2 integral de 1 entre x de x. Ahí está.
¿sí? Al momento de sacar el 2, obviamente aparece aquí el 1. Y bueno, esta forma, esta estructura es la misma que tenemos acá. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, voy a escribir igual. Escribo primero el 2 que ya había, obviamente, despreciado en este paso. Y bueno, voy a escribir este término, logaritmo natural, y bueno, de x. ¿Sabe? Que en este caso, pues va de acorde a esta variable. Entonces es correcto. Muy bien, y le ponemos su más. Y bueno, de esta manera nosotros ya hemos derivado este primer ejercicio. Para comprobar, ya saben que para comprobar lo tenemos que derivar. En este caso voy a comprobar solo este primer ejemplo y a las demás no lo voy a hacer para poder avanzar más en este video. Pero pues al derivarlo, el resultado, debemos llegar a la función original. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Supongamos que ahora sería f de x igual a 2 logaritmo de x. No se coloque el más, es solo la función. Y bueno, lo que vamos a hacer es derivarlo. Entonces, como es una constante, simplemente lo ignoro, sigo escribiendo el 2. Y bueno, la derivada del logaritmo de x ya habíamos visto que sería 1 entre x por la derivada de x, que es el argumento, ¿recuerdan? Entonces, si nosotros lo resolvemos, lo seguimos dando un procedimiento, quedaría 2 por 1 entre x por la derivada de x, te daría 1, ¿verdad? Pues 1. Y bueno, vamos a multiplicar. Ya saben que el 2 es un número entero que le podemos asignar un 1 como denominador, y bueno, ya podemos multiplicar estas fracciones y nos quedaría al final 2 entre x, que es precisamente el resultado de la derivada, que resulta ser a su vez lo que estábamos evaluando en la integral. Como ejemplo número 2 tenemos esta función, la integral de 1 entre 4x menos 1 por dx. Bueno, en este caso pues sí se va a hacer un poquito complicado el tratarlo de interpretar como x. Entonces necesitamos la ayuda de u, que u nosotros habíamos visto que es como una técnica de integral, que es cambio de variable. Entonces vamos a primero asignar variables. Vamos a generar un espacio aquí que diga sea u, y u en este caso, como menciona la fórmula, sería la parte de abajo, entonces sería 4x más 1. De tal manera que si estoy asignando u, necesito mi du, la derivada. ¿Cuánto sería la derivada de 4x más 1? Sería 4 de x, pero voy a observar el argumento que tengo como integral. Resulta que tengo 4 de x, pero aquí no tengo ningún 4. Tengo de x, ¿sí? Pero no necesito el 4. Por lo tanto, este 4 pasaría del otro lado dividiendo a du, de tal manera que me quedaría du entre 4 igual a dx. Muy bien. Entonces, avanzamos. Esta es la asignación de variables muy importante, que me va a servir para que yo pueda a continuación interpretarlo como esta forma. Y bueno, me quedaría de esta manera. Vamos a escribirlo ahora en términos de u. Entonces vamos a escribir acá, escribir en términos de u. En términos u y de u. Ok, entonces nos quedaría de esta forma. Nos quedaría integral de 1 entre, en lugar de que escriba todo esto, simplemente voy a escribir la u por dx, pero en lugar de dx voy a poner du entre 4. Y bueno, siguiendo una de las primeras propiedades de las integrales, sabemos que 4 que se encuentra abajo es como si fuera un cuarto, ¿verdad? Es como si fuera una constante, por lo tanto lo puedo sacar de la integral. Va a salir como un cuarto integral de 1 entre u por du. Y bueno, de esta manera, esta estructura es la que tengo aquí. Entonces vamos a escribir la respuesta, sería un cuarto por, integramos, sería logaritmo de u más. Y bueno, de esta manera nosotros ya finalizamos con la integral. Ese sería como que la respuesta. Pero recuerden que estábamos usando un cambio de variable, así que lo que vamos a hacer es regresar a términos reales.
¿Esto para qué es? Para que ya tengamos la respuesta con los términos que correspondan. Recuerden que U era solo un método para que yo pudiera asociarlo, ¿sí?, a la integral que esté en términos de U. Y bueno, entonces vamos a tratar de escribir esta respuesta, pero ya con los términos reales, como 4x más 1, ¿sabe? Que es lo que acontece. Entonces me quedaría la respuesta como un cuarto por logaritmo natural de, en vez de U, voy a escribir su valor real, que sería 4x más 1, ¿sabe? Más. Y bueno, ahora sí, esta ya es la respuesta de la integral de 1 entre 4x menos 1 de x. Esta sería la respuesta. Como ejemplo número 3, ahora tenemos esta integral y nos menciona que es 3x cuadrada más 1 entre x al cubo más x de x. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, también como en el ejemplo 2, tratarlo de llevar a esta fórmula que tiene términos de U y de U para dejarlo lo más similar a este. Entonces tenemos que asignar variables, sea U, en este caso, ¿quién sería U? Recuerden que el método de cambio de variable resulta que cuando tú asignes U, cuando tú la derivas, se completa con la función. Entonces, en este caso, lo más adecuado es que sea la parte de abajo, que en este caso sería x cúbica más x. Ahora lo vamos a derivar. Y al momento de derivar vamos a ver si se completa y nos da la expresión de arriba, porque normalmente así debe de ser. Y si no es así, bueno, pues quiere decir que tenemos que utilizar otras técnicas de integral. Entonces, al momento de derivar esta función nos quedaría 3x al cuadrado más 1, ahí está, multiplicado por deriva. No olvidemos esa parte. Muy bien, y como podemos observar, me está quedando esta expresión que efectivamente la tengo aquí, ¿sabe? Aquí está. Y bueno, voy a escribir primero la integral de otra manera para que ustedes lo puedan entender. Sería integral de 1 entre x al cubo más x por 3x al cuadrado más 1 de x. ¿Sabe? Que es precisamente otra manera en cómo lo podemos escribir para que nosotros hagamos de manera adecuada el cambio de variable. Muy bien, vamos a cambiar la variable, ya saben, vamos a pasar todo esto en términos de U y de U. Entonces, empezamos, sería integral de 1 entre, en lugar de que escriba x cúbica más x, vamos a escribir la U por, y aquí tenemos esta expresión que vemos que se encuentra acá, por lo tanto basta con que yo coloque de U. Entonces, prácticamente ya podemos integrarlo y nos va a dar como resultado el logaritmo de U. Ya como último paso sabemos que esa ya es la respuesta, pero hay que pasarlo a términos reales, ¿sale? Hay que pasarlo a términos que realmente le corresponden. Entonces el resultado sería el logaritmo natural de, y lo pasamos en esta expresión en términos de x cúbica más x más. Y bueno, este es el resultado de la integral.